Bienvenidos a Nación Primera Era, un canal creado por y para jugadores de mitos y leyendas. Y es de mi agrado decirles que por fin tenemos Oráculo 2022, señores. Así es, después de que se anunció por mucho tiempo, de hecho desde el año pasado en realidad que se venía anunciando este documento, pero ya es una realidad. Y yo estoy muy contento con este trabajo, ¿ya? Porque orgullosamente puedo decir que nosotros como Nación Primera, ¿no es cierto?, participamos en la creación de este documento, así que todo lo que van a escuchar de ahora en adelante va a ser desde la misma fuente porque, ¿no es cierto?, redacté este mismo documento junto obviamente con más personas, así que para que podamos ver finalmente cómo se juegan todas estas cartas. Así que dicho esto, recuerden suscribirse al canal y, no es cierto, aquellos que estén suscritos pueden activar la campanita de YouTube para que les avise cada vez que subamos un video. La idea de esto es poder analizar el documento, si bien no carta por carta porque vamos a estar como 3 horas, ya, ir deteniéndonos en cada carta que tenga algo que se necesitó aclarar importante, si alguna carta tiene una rata, y también un poco comparando así por decirlo, por cómo jugábamos nosotros las cartas. Ahora, ustedes saben que nosotros teníamos nuestros propios documentos, ¿no es cierto? Los FAQ, que muchas tiendas lo ocupaban, ¿no es cierto?, para realizar sus torneos y guiarse, ya que como que oficialmente, ¿no es cierto?, no habían documentos. O sea, si bien estaba el Oráculo 2002, ¿no es cierto?, y sobre todo han pasado 20 años desde ese oráculo, en sí, bueno, no había, ¿no es cierto?, regla. Hace un año, bueno, salió recién el DAR 2021 y, ¿no es cierto?, por fin ahora tenemos Oráculo 2022. Quiero decir también que el Oráculo está bien centrado, ya respeta cómo se jugaban las cartas anteriormente, ¿no es cierto?, respeta qué dicen las cartas. También, ¿no es cierto?, viene a tomar lo que dice el DAR y, ¿no es cierto?, plasmarlo también en las resoluciones de las cartas. O sea, siempre, todo lo que está en el oráculo siempre respeta el DAR. Ya eso era como la base para crear el documento, porque en el fondo no tendría ningún sentido si el mismo oráculo no respetara el DAR. Ya, o sea, se tomó como base. Porque yo sé igual que hay gente que quizá hasta el día de hoy quizás vienen diciendo no respetan el oráculo, pero la verdad es que es una realidad. El oráculo ya salió, lleva casi ya un año y es el documento oficial de Reign. O sea, no hay otra forma. Entonces, y por último, ya por ejemplo cuando, así como un poquito contándoles cómo fue todo este proceso, cuando ya no fue posible quizás convalidar esas 3 cosas anteriores que le dije, ¿no es cierto?, que cómo se jugó en el tiempo, qué es lo que dice la carta, finalmente primó lo que sería la jugabilidad, ¿ya? Así que esas son como las bases de cómo está creado este documento. Así que sin más que agregar, vamos a pasar directamente a revisarlo. Voy a agrandar aquí, ¿no es cierto?, para que podamos ir leyendo juntos. Voy a detenerme, como les dije, solamente en las cartas que necesiten alguna aclaración, ¿ya? En esta edición hay muchas cartas sin habilidad. Por ejemplo, acá en el Grossland me quiero detener brevemente porque dice, bueno, podemos destruirlo para buscar un oro en el mazo castillo y ponerlo en juego. Ya, aquí lo que quiero destacar es que si es destruido por habilidad de carta por daño de combate, en el fondo no podemos activar su habilidad. Y como todas las habilidades que no son en respuesta o se pueden jugar en una determinada fase, solamente lo podemos activar en nuestra fase de vigilia, ¿no es cierto?, o en guerra de talismanes, y en el turno oponente solo en guerra de talismanes, ¿ya? Y por supuesto, los oros que son puestos en juego deben cumplir sus condiciones. O sea, si por ejemplo con Puchao no podemos subir un oro a la mano, ¿no es cierto?, o no tenemos un oro en juego, no podemos colocar Puchao con Grossland. Seguimos avanzando, me quiero detener aquí brevemente en Gorgona. ¿Por qué? Porque bueno, Gorgona dice que, ¿no es cierto?, una carta oponente, que en realidad es un aliado oponente, tendrá fuerza 0 hasta la fase final, ¿ya?
¿Qué es lo que quiero destacar de acá? Que en el fondo el próximo modificador de fuerza que se aplique sobre ese aliado, ya, va a prevalecer sobre el efecto de Gorgona. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, si nosotros dejamos con fuerza 0 un aliado oponente y el oponente le da bono de fuerza, ese bono de fuerza va a ser el que se va a mantener hasta la fase final, no la fuerza 0 que nosotros lo dejamos con Gorgona. Ya, eso es lo que quiere decir. Siempre el último modificador de fuerza va a prevalecer sobre, ¿no es cierto?, en este caso Gorgona. Y esto es lo mismo para todos los que, ¿no es cierto?, dejen con fuerza 0, como Halataful, como Machi, ¿ya? Seguimos avanzando aquí, bueno, no creo que haya mucho que aclarar. Y en el ser abominable me va a detener un rato. Ser abominable dice, una vez por turno puedes copiar la fuerza y habilidad de un aliado en juego. Un aliado oponente o tuyo, ¿ya? ¿Qué más dice? Ser abominable no dispara habilidades cuando entran, de aliados que digan cuando entran, ¿no es cierto?, al juego o al entrar al juego, ¿ya? Tampoco copia la fuerza y habilidad ganadas por un aliado al portar un arma, ¿ya? O sea, si el aliado oponente porta un arma, ¿no es cierto?, y tiene un bono de fuerza producto de eso, ser abominable no lo copia. O sea, copiaría solamente lo que sería la fuerza base y si es que tiene algún bono de fuerza permanente. Tampoco copia el nombre, ¿no es cierto?, la raza de ese aliado. No es como Dur, ¿ya? Aquí solamente la fuerza o la habilidad. Y hasta dónde duran la fuerza y habilidad copiada, siempre hasta la fase final. Que era una de las cosas que, como no lo dice ser abominable, ¿no es cierto?, algunos pensaban que podía ir copiando hasta, o, ¿no es cierto?, podía ir copiando habilidades o que la habilidad y fuerza copiada duraba hasta tu próximo turno. Y no es así. Siempre duran hasta la fase final. Por lo tanto, en el turno oponente, ser abominable no tiene fuerza y no tiene, ¿no es cierto?, habilidad copiada. Ya, ojo con eso. ¿Y cuándo podemos hacer esta habilidad? ¿No es cierto? En nuestra fase de vigila en guerra de talismanes y en el turno oponente solo si hay guerra de talismanes. O sea, si el oponente ataca, nuevamente ser abominable. Perdón, si el oponente no ataca, ser abominable no va a tener fuerza ni tampoco va a tener habilidad copiada. ¿Ya? Y acá tenemos un ejemplo que si en el fondo copiamos a un Eger oponente, ya solamente pasaría a tener fuerza 4 y la caja de texto del aliado copiado porque no podría disparar su habilidad. Aquí quiero aclarar algo que a veces se ha dicho que no puede copiar aliados que disparan, ¿no es cierto?, habilidades. Y no es así. O sea, tú puedes copiar cualquier habilidad. Después si puedes dispararlo o no es distinto, ¿ya? Así que ojo con eso. O sea, yo perfectamente puedo copiar a un demonio y con demonio voy a tener solamente fuerza 6, pero no voy a hacer su habilidad para entrar en juego. Lo mismo que el caso acá con el Angel, ya puedo copiarlo, ¿no es cierto? Va a tener fuerza 4, pero no voy a disparar su habilidad. Sigamos. Bueno, acá el Trauco, ¿no es cierto?, dice gana uno la fuerza por cada Trauco aliado en juego. Y aquí más que nada aclarar que son los Traucos que tengan en juego por si acaso alguien todavía no lo tiene claro. Y el mismo sea uno de fuerza, obviamente, porque se considera Trauco en juego. Ya en el fondo no gana por los oponentes, son solamente los de nosotros. Y en el fondo si tenemos 2 Traucos en juego, cada Trauco tiene 4 de fuerza. Y si tenemos 3 Traucos en juego, cada Trauco tendrá 5 de fuerza. ¿Ya? Seguimos avanzando. Y aquí me voy a detener un poquito en Vampiro. Que no es cierto, dice vota X cartas de tu castillo, máximo 5. Y gana un punto de fuerza por cada carta votada. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Que en el fondo algunos, como no dice cuántas veces se puede hacer esta habilidad, ni si es al entrar en juego, algunos pensaban que se podía hacer todos los turnos, y no, es solamente cuando entra en juego, ¿ya? Como acá dice, esta habilidad puedes activarla solo el turno que entra en juego y puedes votar hasta 5 cartas de tu mazo castillo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si cuando entra en juego votamos 3 cartas, tendrá 3 de fuerza permanente. ¿Ya? Por lo tanto, esta habilidad no la pueden hacer todos los turnos. O sea, si no la hacen al entrar en juego, ya no la pueden hacer más adelante. ¿Ya? Después, demonio.
aquí más que nada aclarar que es, bueno, dice, para entrar en juego debes votar 4 cartas de tu castillo. En el fondo, cada vez que juguemos a demonios debemos votar 4 cartas de tu mazo castillo. Y eso significa que si demonio es anulado, igual debemos votar 4 cartas, aunque no entre en juego. Y esto es para todas las cartas que dicen para entrar. O sea, si son anuladas esas cartas, igual debemos, ¿no es cierto?, pagar ese coste adicional. Y demonio es carta única, si bien no lo dice el cartón, lo dicen los manuales de la época, por si a alguien también todavía le queda duda si demonio es carta única o no. Seguimos avanzando aquí, bueno, lo mismo con gnomos burlones, ya, dice, bueno, destruye una carta de aliado en juego, en el fondo para entrar en juego debes destruir uno de tus aliados, es uno de tus aliados que tengas en juego, ya, y nuevamente lo mismo, si gnomos burlones es anulado, igual debes destruir un aliado que controle aunque no entra en juego. ¿Qué significa esto? Que como es para entrar en juego, si no tenemos aliados en juego no podemos jugar a gnomos burlones, ya. Seguimos avanzando y el oráculo de Delfos dice, al entrar en juego, ¿no es cierto?, agrega 5 cartas de oro. Que hay que aclarar acá, que en el fondo no es que debas buscar 5 cartas de oro en el mazo castillo y ponerla en juego, para nada. En el fondo lo que hace es generar 5 oros virtuales, ¿ya? Y aquí se nos aclara algo súper importante, que los oros virtuales son de libre disposición, es decir, si tengo 5 oros virtuales, puedo ocupar uno, dejar 4 para más adelante, ocupar, no sé, 3 más y después, y así sucesivamente. En el fondo no tengo que ocuparlos todos de golpe, puedo distribuirlos como yo quiera, eso significa de libre disposición. Y siempre duran hasta la fase final, ¿ya? Si son ocupados se pierden, o sea, si yo finalizo, esos oros virtuales se quedan ahí, no pasan para el próximo. Y también Delfos es carta única. Tampoco lo dice el cartón, sí lo dice, creo que en su versión de Liber Dominus, ¿ya? Pero aquí en la división no lo dice, ¿ya? Y nuevamente lo mismo, lo dicen los manuales de la época por si alguien todavía tiene dudas de eso. Seguimos avanzando, ¿no es cierto? Nos vamos a ir deteniendo en las cartas que necesiten alguna aclaración. Y vamos acá a parar en el Caleuche. ¿Por qué en el Caleuche? Dice, las cartas del oponente no pueden bloquear. Y aquí algo importantísimo de que se viene para todas estas cartas del reto que no se sabe en qué fase se deben jugar. Ahora sí tienen un orden, es decir, quedan en este caso queda en respuesta a la declaración de bloqueo. ¿Y qué es lo que hace Caleuche? Cancela el bloqueo oponente, ya, por lo tanto los aliados declarados bloqueadores no pueden disparar sus habilidades que digan al bloquear o al ser declarado bloqueador, ya. O sea, en el fondo sí, ¿no es cierto? El oponente tiene un Rungnir en defensa y nos bloquea con el Rungnir y nosotros jugamos Caleuche. El oponente no va a poder buscar un oro por Rungnir. Y, importantísimo, que si en la fase de declaración de bloqueo, porque Caleuche en el fondo está apuntando a cancelar todo el bloqueo, es cancelada, las fases posteriores sí ocurren, cosa que no pasa cuando se cancela el ataque, ojo. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir esto? Que sí hay guerra de talismán en el fondo, cuando se cancela el bloqueo. Seguimos avanzando. Bueno, aquí en el Huitzilopochtli, más que nada aclarar lo mismo que la Gorgona, que en el fondo el próximo modificador de fuerza que se aplique sobre el aliado prevalece sobre Huitzilopochtli, ¿ya? En el fondo aquí este talismán da más 3 de fuerza solamente a un aliado que controlemos, ya. Y el ejemplo, haciendo un poco el mismo ejemplo anterior que Gorgona. O sea, si por ejemplo con Gorgonas dejamos el aliado con fuerza 0 y después el oponente juega este talismán, ¿no es cierto?, dándole más 3 a la fuerza, este bono, ¿no es cierto?, el último que se aplique es el que va a prevalecer. O sea, prevalecen los 3 de fuerza. Seguimos avanzando. Y aquí me voy a detener también nuevamente en Sirena. Porque en el fondo pasa lo mismo que el Caleuche, ¿ya? Dice, bota 2 cartas de tu castillo y una carta oponente no puede atacar o bloquear este turno, ¿ya? Entonces tampoco se ha aclarado una fase en cuál jugar. Pero ahora queda en respuesta a la declaración de ataque o bloqueo, ¿ya?
Y en el fondo, ¿qué hace Sirena? Sirena cancela el ataque, por lo cual los aliados que fueron declarados atacantes no pueden disparar, ¿no es cierto?, sus habilidades que digan al atacar o al ser declarado atacante. Y cuando se cancela el bloqueo, ¿no es cierto?, los aliados declarados bloqueadores tampoco pueden activar sus habilidades al bloquear o ser declarados bloqueadores. Lo importante aquí, o sea, lo importante acá, ¿no es cierto?, que con esta carta podemos activar la habilidad cuantas veces queramos, ¿ya? Porque no tiene un límite por turno. Por lo tanto, en teoría podríamos cancelar todos los aliados declarados atacantes o podríamos cancelarle el bloqueo a todos los aliados oponentes declarados bloqueadores, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Bueno, antes de eso, ¿no es cierto? Si queremos cancelarlos todos los aliados oponentes, tenemos que hacerlos todos de una vez. Es decir, votar todas las cartas. Si queremos cancelar 5 aliados oponentes, tenemos que votar, ¿no es cierto?, las 10 cartas de una. No ir votando 2, esperar votando 2, no. Ya. ¿Qué es lo importante, como les decía? Que si uno, ¿no es cierto?, o todos los aliados que fueron declarados atacantes o bloqueadores se les cancela el ataque o bloqueo individualmente, ya, esto no cancela las fases posteriores a la batalla mitológica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay guerra de talismanes, ¿ya? Y voy a dar un ejemplo para que sea más claro, ¿no es cierto? Si tú atacas con un solo aliado y tú y el oponente con Sirena te cancela el ataque, si hay guerra de talismanes, ¿ya? Si por ejemplo ataca con 5 aliados y con Sirena tu oponente te cancela los 5 aliados, también hay guerra de talismanes, ¿ya? Eso es lo que quiero decir. Que en el fondo, si uno o todos los aliados que son declarados atacantes o bloqueadores también en este caso, se les cancela el ataque o bloqueo, no cancela las fases posteriores. O sea, siempre hay guerra, ¿ya? Que quede bien clarito. Seguimos avanzando y llegamos a Lothar, ya. Lothar, ¿no es cierto?, es una carta que en realidad no se tenía claro la fase en que se jugaba, ¿ya? Porque al igual que todas las cartas del reto no especifica una fase. Entonces, ¿qué nos dice Lothar? Las cartas de aliados destruidos en este turno vuelven al juego a la línea de defensa, ¿ya? Entonces, de partida, ¿qué es lo primero que vamos a calar? Dice las cartas de aliados, es decir, son los aliados tuyos y oponentes, ¿ya? ¿Y cuándo se puede jugar Lothar? En respuesta a la fase final, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante de Lothar? Que los aliados primero van al cementerio, ¿no es cierto?, y luego vuelven al juego. Por lo tanto, si no puedes jugar con tu cementerio, ¿ya?, que esto lo vamos a ver después en el mundo gótico, qué significa jugar con el cementerio, esos aliados no podrán volver al juego, ¿ya? Todos los aliados son puestos en juego, se consideran cartas nuevas. Por lo tanto, deben cumplir sus condiciones para ser puestos en juego. Si no pueden entrar en juego, ya por X motivo, ¿no es cierto?, porque no se puede cumplir su condición, ¿qué pasa? Quedan en el cementerio, ¿ya? Supongamos que tenemos en juego, o sea, supongamos que tenemos en el cementerio un Pawatun, que para entrar en juego debemos descartar una carta de la mano, y no tenemos cartas de la mano, y nosotros jugamos Lothar, ¿no es cierto?, para revivir ese Pawatun que asumamos que fue destruido este turno, entonces no vamos a poder hacerlo porque no podemos cumplir su condición, ¿ya? Ahora, como son cartas nuevas, pueden disparar o activar sus habilidades al entrar en juego. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿No es cierto? Como lo más probable es que Lothar se juegue cuando muchos aliados son destruidos. ¿Qué pasa si, ¿no es cierto?, entran en juego varios aliados que disparan habilidades? Y en el fondo no aclara que si varias habilidades se disparan simultáneamente al entrar en juego, el jugador activo primero resuelve una de ellas y luego el oponente una de las suyas. Y así sucesivamente hasta que todas las habilidades sean resueltas, ¿ya? Todos los aliados disparan la habilidad al entrar en juego. Y aquí lo voy a tratar de explicar un poco, ¿ya? Cuando jugamos Lothar, ¿no es cierto?, son puestos en juego todos los aliados que son destruidos este turno, ¿ya? Todos esos aliados disparan sus habilidades al mismo tiempo, pero no se resuelven todos al mismo tiempo, ya. Eso es lo importante, no se resuelven todos al mismo tiempo. ¿Cómo se resuelven?
primero una habilidad, ¿no es cierto?, del jugador activo. Y una, ¿no es cierto?, que sería el jugador, en este caso, que tiró el talismán. Y después una habilidad del oponente. Y así se van alternando, como una especie de guerra de talismanes, entre comillas, de las habilidades. ¿Ya? Y por ejemplo, si hay varias habilidades de, ¿no es cierto?, de distintos índoles, aquí nos aclara cuáles ocurren primero. O sea, primero ocurren las continuas, después ocurren las disparadas y por último las activadas. ¿Ya? Así que ahí está Lothar para todos aquellos quizás amantes de esta carta, porque en general Lothar nunca ha jugado mucho, la verdad. Esperemos que quizás ahora que esté clara se pueda jugar. Después pasamos a Atlas. ¿Ya? Atlas dice solo puede bloquear y para ser destruido es necesario doblar su fuerza. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que Atlas no puede ser destruido por habilidades o efectos de carta. ¿Ya? La única forma de destruirlo es por daño de combate y es necesario que el aliado al cual bloquee iguale el doble de la fuerza de Atlas. ¿Ya? Y aquí para entenderlo es simplemente el ejemplo. Si Atlas tiene fuerza 2, ¿no es cierto?, y bloquea a un aliado oponente de fuerza 3, Atlas permanece en juego, pero la diferencia pasa. Es decir, bota una carta del mazo casting. ¿Ya? Si por ejemplo Atlas recibiera más 3 a la fuerza, por lo tanto ahora su nueva fuerza va a ser 5, ¿no es cierto? Es decir, su fuerza base 2 más 3, o sea 5. Es necesario un aliado de fuerza 10 para que pueda ser destruido por daño de combate, ¿ya? O sea, hay que igualar el doble de la fuerza de Atlas en ese momento, o sea, incluidos los bonos de fuerza, ¿ya? O sea, Atlas vendría a ser como la única pseudo carta indestructible, entre comillas, junto con Gerifreki, que lo vamos a revisar en la correspondiente edición del Ragnarok. Seguimos avanzando. Y llegamos a Cancerbero. ¿Qué pasa con Cancerbero? Dice, destruye un aliado en juego y puedes buscar 2 cartas de oro en tu mazo castillo. ¿Ya? Y ponerla en tu mano, obviamente. ¿Qué es lo que pasa acá? La pregunta, directo al hueso. ¿Se buscan los oros o se roba primero si es que el aliado tiene alguna habilidad? Por ejemplo, con el arquero. Y aquí lo aclara, en el fondo, que se busca el oro en el mazo castillo y luego, si el aliado se destruye o dispara una habilidad, esta se realiza. Entonces, el típico combinación del arquero con Cancerbero, finalmente se buscan los oros primero en el mazo castillo y después se roba. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque en el fondo se debe jugar el talismán y este se debe resolver y ir al cementerio. No puede quedar esperando a que se resuelva el arquero. Siempre los talismanes de aquí en adelante se deben resolver completamente, ¿no es cierto? Y después ir al cementerio. ¿Ya? ¿Cuál sería la condición para jugar este talismán? Que debes poner sí o sí 2 oros en tu mano. ¿Ya? Si tienes solo uno o ninguno, en el fondo no los puedes poner en tu mano, pero debes realizar la búsqueda de igual modo, ¿ya? ¿No es cierto? Y debes avisarle a tu oponente que en el fondo no cuentas con más cartas de oro en tu mazo castillo. Y por último, el aliado sí o sí debe ir al cementerio para yo poder buscar los 2 oros en el mazo castillo. O sea, si salvamos el aliado, por ejemplo con un tótem de conejos, no podremos buscar los 2 oros. ¿Ya? Que quede bien claro eso. Seguimos avanzando. Como les digo, vamos a detenernos en las cartas que tienen cambio más importante, porque si no vamos a estar como 3 horas revisando los oráculos. ¿Ya? De aquí de momento no hay nada que detenernos, ¿no es cierto? Acá en esta carta hay una pequeña rata que en el fondo dice, en vez de al jugarlo, es cuando entra en juego. Robamos una carta. ¿Ya? Seguimos avanzando y aquí me voy a detener en el Cíclope. Cíclope dice, bota al azar 2 cartas de la mano de tu oponente. Bueno, en el fondo lo que hace es descartar 2 cartas al azar de la mano de tu oponente, sin mirar la mano del oponente. Todas las cartas que son descartadas al azar es sin mirar la mano. Y bueno, la condición para jugar este talismán es que tu oponente deba por lo menos tener 2 cartas en la mano. Pero aquí, importantísimo, ya, que si nosotros jugamos este talismán, ¿no es cierto? Y el oponente intenta anularlo,
¿ya? Y nosotros respondemos con un flechero, ¿ya? Pero el oponente queda con solamente una carta en la mano, esta igual debe ser descartada, ¿ya? ¿Por qué? Porque la condición para jugar el Cíclope ya fue cumplida. O sea, yo al momento de jugar el Cíclope, verifico que el oponente tenga por lo menos 2 cartas en la mano. Después, cuando intente descartar las cartas, si solamente tiene una, igual la descarta, ¿ya? Así que ahí ojito con eso cuando ahora intenten anular el Cíclope y queden con una sola carta en la mano y digan, ah, no me la puede descartar. No, sí te la puede descartar, ¿ya? Porque en el fondo la única condición para jugarlo es que tenga 2 en ese momento, pero después si ya no tiene 2, se vuelve irrelevante para la resolución de la habilidad, igual te descarta una. Ya, aquí seguimos avanzando. Quizá acá en el Fenrir, una pequeña acotación que, bueno, dice, si ataca debe ser acompañado por 2 aliados. Y aquí en el fondo se aclara que es con al menos 2 aliados, ¿ya? Porque en algún momento se dijo quizá de que como dice 2 aliados, si ataca con 3 no puede atacar. Y no, es por lo menos con 2 aliados. Y obviamente Fenrir es de raza licántropo, como ya sabemos, ¿no es cierto? En los kits raciales, lo mismo que acá el hombre lobo, pues ya sabemos que tiene raza. Seguimos avanzando. Y acá mira, el Marduk, ¿no es cierto? Ya que se vienen las razas dragón que fueron reveladas los kits de extensión. Por ejemplo, acá el Marduk dice, si hay un dragón en juego, es decir, oponente tuyo, gana 3 a la fuerza. ¿Qué es lo importante acá? Que esta habilidad no se acumula, ya no gana 3 de fuerza por cada dragón en juego. O sea, si hay un dragón, ya sea oponente tuyo, la fuerza de Marduk siempre será 6. Ya no, en el fondo no se va sumando 3 por cada dragón, ¿ya? Seguimos avanzando y aquí el Viracocha, que también era uno de estos talismanes que no se sabía en qué momento jugar, dice, al jugarla una carta oponente, que en el fondo es un aliado oponente, no puede atacar o bloquear. Y aquí en el fondo quedó en respuesta o al ataque y al bloqueo. Es más o menos lo mismo que la sirena, pero para solamente un aliado. O sea, si ¿no es cierto? Cancelamos el ataque o bloqueo de un aliado oponente, ese aliado declarado atacante o declarado bloqueador no disparan sus habilidades, ¿no es cierto?, en esas respectivas fases. Y nuevamente lo mismo acá, pues. Si en el fondo uno o todos los aliados fueron cancelados, eso, ¿no es cierto?, no cancela las fases posteriores. O sea, también tenemos guerra de talismanes, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo si nos atacan con un solo aliado y nosotros, ¿no es cierto?, cancelamos el ataque con Viracocha de ese único aliado, la guerra de talismán igual ocurre, ¿ya? Medusa también es una de las mismas cartas, ¿no es cierto?, que quedaron en respuesta, en este caso la declaración de ataque, que podemos pagar 3 de oro y, ¿no es cierto?, una carta oponente, en realidad un aliado oponente no puede atacar. Y nuevamente lo mismo, cancela el ataque, ¿no es cierto?, por lo tanto los que fueron declarados atacantes no disparan su habilidad al atacar o ser declarado atacante. Aquí también Medusa es una carta que puedes activar la habilidad las veces que quieras, pero si fueras a cancelar más de un aliado tienes que pagarlos todos al mismo tiempo, ¿ya? Y aquí nuevamente lo mismo, en el fondo no cancela las fases posteriores y por lo tanto hay guerra de talismanes, ¿ya? Seguimos avanzando y tenemos Ymir, una de las cartas que también, ¿no es cierto?, no se sabía en qué fase jugar. Ymir dice, los aliados oponentes no pueden atacar este turno. Aquí quedó, ¿no es cierto?, en respuesta a la declaración de ataque, ¿no es cierto?, cancela el ataque. Este sí es una cancelación completa de la fase de ataque, ¿ya? Aquí nuevamente lo mismo, Ymir cancela el ataque. Por lo tanto, todos los aliados declarados atacantes no pueden disparar sus habilidades al atacar o ser declarados atacantes, ¿no es cierto? Pero ahora sí, la diferencia es que como la fase de la declaración de ataque es cancelada, las fases posteriores no ocurren y se pasa directamente a la fase final, ¿ya? En términos prácticos, el Ymir quedó exactamente igual que, como vamos a ver ahí más adelante, ¿no es cierto?, al Kawarimi de espíritu, que igual eran respuesta y cancelaba un ataque. Quedan exactamente igual. De hecho tienen el mismo coste.
Lo único que cambia es prácticamente la frecuencia de cortesano y esta es vasallo. Seguimos avanzando, ya queda poquito de lo que sería la edición como tal, ¿no es cierto? Y acá el vasajón o el vasajún, prefiero aclarar lo que sería la lina, que lo vamos a saber en la cofradía, ¿ya? Seguimos atacando, seguimos bajando. Ya, y acá con Kodrak quiero hacer solamente un alcance, porque ya que se vienen las cartas de caballero, anunciados los kits de extensión, aquí más que nada se aclara que la habilidad de Kodrak es para los aliados de raza caballero. De todas maneras, como Kodrak ya sabíamos que viene con una habilidad nueva, lo más probable es que este pase a segundo plano. Seguimos avanzando. Bueno, acá caballero negro lo mismo para todo lo que sería la... ¿no es cierto? La raza caballero se aclara que es para un aliado de raza caballero, ¿ya? Y esta carta es exactamente igual que el Van Helsing, que el aliado de los cazadores. Hace exactamente lo mismo, son los demás aliados de raza caballero, ¿ya? Seguimos avanzando. Bueno, acá Bruja Carabús, ¿no es cierto? Dice una carta oponente no puede bloquear, en el fondo un aliado oponente. Y también quedó en respuesta a la declaración de bloqueo, igual que Kaleuch, ¿ya? Y acá lo mismo, ¿no es cierto? Cancela el bloqueo, los aliados declarados, o sea, el aliado declarado bloqueador no puede disparar su habilidad a bloquear o ser declarado bloqueador. Y nuevamente esto no cancela las fases posteriores a la batalla mitológica, o sea, nuevamente tenemos guerra de talismanes. Después el Zeus, aquí solamente un alcance. Bueno, Zeus dice te permito robar 6 cartas, pero ese se permite no significa que, ¿no es cierto?, puedas elegir cuántas cartas robar. O sea, es obligatorio robar las 6 cartas. O sea, no puedes robar menos de 6, ¿ya? O sea, sí o sí son las 6. Y Zeus también es carta única, no lo dice el cartón, pero sí lo dicen los manuales de la época. Seguimos avanzando. Bueno, acá el Sisin, ¿no es cierto? Solamente aclarar que, bueno, dice tiene fuerza igual al número de cartas oros que tengas, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que su fuerza es variable y siempre depende de la cantidad de oros que tengamos en la reserva y en la zona de oro pagado. ¿Qué es lo importante acá? Que Puchao y Tesoro de Guayacán solo cuentan como una carta oro, por lo cual solo ganaría 1 de fuerza por cada uno de ellos, ¿ya? Y que las cartas de oro virtuales no le otorgan fuerza a Sisin en el fondo, no son cartas. Después acá el Talismán Merlín, ¿no es cierto? Que busca un caballero en el mazo castillo y lo pone en juego, que probablemente sea una de las cartas meta ahora para la raza caballero. Bueno, se aclara que es un aliado de raza caballero y se pone en juego sin pagar su coste. Seguimos avanzando, vamos a terminar aquí. Bueno, Hades yo creo que sería la última carta de la edición en sí. Dice, elige una carta de aliado y cámbiala por una de tu oponente. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el fondo? Cambiando de controlador los aliados, ¿ya? Como cambiamos de controlador los aliados, bajo ningún motivo, ¿no es cierto? Los aliados significa que vuelvan a entrar en juego. Bajo ningún motivo, cuando nosotros cambiamos de controlador los aliados, significa que puedan disparar sus habilidades, ¿ya? Como acá dice, en el fondo, no están entrando en juego nuevamente, por lo tanto no dispararían sus habilidades cuando entran, o sea, al entrar en juego o cuando entran en juego, ¿ya? Los aliados que se cambian se ubican en la línea de defensa de los controladores y no pueden atacar, ¿ya? No pueden atacar ese turno. ¿Por qué? Porque deben pasar por una fase de agrupación. Y si lo jugamos en guerra de talismanes, los aliados no pueden bloquear. ¿Por qué? Porque la guerra de talismanes es una fase anterior a la declaración de bloqueo. Si alguno de estos aliados porta un arma, esa arma también cambia de controlador por estar anexada, ¿no es cierto?, junto a ese aliado. Y todos los efectos permanentes que tengan el aliado también los mantienen al cambiar de controlador. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, los bonos de fuerza permanente, y si por ejemplo le jugaron Zara a un aliado oponente y lo cambian, al cambiarlo de controlador también mantendrá el efecto que no puede atacar ni bloquear.
Y por último, siempre que estos aliados, siempre que salgan del juego, ¿no es cierto?, vuelven a la zona respectiva del propietario de la carta. Que en el fondo si van a cementerio, mazos, manos, destierro, pero siempre del dueño original de la carta. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué se traduce eso? Que yo con Hades puedo cambiar un aliado, ¿no es cierto? Y después el aliado al cual yo le pasé, ¿no es cierto?, al oponente, puedo destruir a Teatro Kabuki para subirlo a la mano, pero ese aliado, como yo soy originalmente dueño, se va a subir a mi mano, ¿ya? Entonces ahí hay un pequeño combo que se puede hacer con Hades y con Teatro Kabuki. En el fondo devolvemos el aliado a nuestra mano. Bueno, aquí ya yo creo que se acaba la edición y pasamos ya a la extensión. Aquí no hay muchas cartas que aclarar, así que vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. Pero por ejemplo el Mitra dice: para entrar en juego destruye 2 de tus oros que controles, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá con Mitra? De que en el fondo, que si Mitra es anulado, ¿no es cierto?, de todas maneras debemos destruir 2 cartas de oro, ¿ya? Y eso es lo importante y por qué mucha gente todavía no lo entiende, de que aunque Mitra no entre en juego, de todas maneras destruimos los oros, ¿ya? Por eso Mitra es mucho mejor que Falsa Cautiva, porque no es en el fondo esperar a que entre en juego para destruirlo, ¿ya? Es para entrar en juego. Por lo tanto, como es para entrar en juego, si no tenemos oros, ¿no es cierto?, obviamente no lo podemos poner en juego, ¿ya? Seguimos avanzando, ¿ya? Acá en Mitra un pequeño alcance, ¿no es cierto? Con Mitra podemos mirar la mano del oponente y descartarle una carta de oro a elección. Y bueno, el oponente debe mostrar todas las cartas de la mano, pero lo importante acá, y lo que siempre se repite, ¿qué pasa si tiene más de una carta de oro? Solamente descartamos una de ellas. Nunca descartamos todas las copias, ni nunca descartamos todo el oro. Es solamente uno, ¿ya? Seguimos avanzando. Ya, Apolo es una carta que se potenció en el oráculo. ¿Por qué? Porque dice: una carta en juego pierde todas sus habilidades por el turno. Y acá en el oráculo se deja como que esta y todas sus copias pierden la habilidad por el turno. O sea, se potencia esta carta, ¿ya? Por lo tanto, podría ser una carta interesante para ciertos formatos, ya que podríamos, ¿no es cierto?, hacer combinaciones, borrarle la habilidad, no sé, por ejemplo, una Machi y poder atacar, borrarle la habilidad, no sé, a los 100 pies, por ejemplo, si el oponente tiene 2 copias, ahora todos van a quedar sin habilidad. Pero ojo que son solamente las cartas en juego, por lo tanto son solamente aliados, armas y tótem. Los talismanes nunca, ya que no entran en juego. Bueno, seguimos avanzando. Ya, acá el Odiseo, solamente una pequeña aclaración. Bueno, antes el Odiseo ganaba 1 de fuerza y lamentablemente, como no se especificaba cuándo, por definición era solamente hasta la fase final. Pero aquí se le hizo una pequeña rata y que ganó 1 de fuerza permanentemente, ¿no es cierto?, al entrar en juego, ¿ya? O sea, es un poquito mejor de lo que estaba antes, pero la verdad es que sigue siendo malo en realidad. Seguimos avanzando. Ya, acá quiero hacer una mención a Caballo de Troya porque es un tremendo talismán, quizás desconocido para algunos, pero ¿qué dice? Nombra una carta de tu oponente que esté en la línea de defensa o ataque y este no podrá jugar más copias de esa carta, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá? Que es un efecto permanente, ¿no es cierto? ¿Ya? Solamente podemos nombrar aliados y armas y no los puede jugar por el resto del juego, ¿ya? Son todas las copias de esa carta. Si hay una carta, ¿no es cierto? Obviamente la carta que nombraste, una vez que salga del juego, ya esa carta no se va a poder jugar más por el oponente. Y aquí también, ¿no es cierto?, aclarar que una vez que este talismán se resuelva, se va a la zona de efectos permanentes, ¿no es cierto? Que es la nueva zona que aparece en el DAR 2021, que en el fondo es una extensión del cementerio. Y más que nada sirve como recordatorio que este efecto permanente está activo en el juego, ¿ya? Después también brevemente en el Sigurd, que dice que si es destruido por una carta oponente, esta también destruida. Y finalmente se nos aclara
que si es tanto destruido por habilidades de carta o por daño de combate. Ya, ahí, ¿no es cierto? Siempre aclarando dudas. Seguimos avanzando, ya queda poquito. Aquí me quiero detener en el Yggdrasil. ¿Por qué en el Yggdrasil? Porque en el fondo tiene una rata. Ya. Antiguamente el Yggdrasil barajaba las 5 primeras cartas del mazo castillo y ahora, ¿no es cierto?, se potencia un poco, así igual como lo que pasaba con Apolo. Y ahora baraja 5 cartas a elección, ¿ya? ¿No es cierto? Por lo tanto, estamos pagando 5 para barajar 5. El Quetzalcoatl, ya. El Quetzalcoatl es una carta que en el fondo no se sabía en qué fase jugar. Porque dice una carta imbloqueable puede ser bloqueada en este turno, pero no especifica la fase. Esta misma carta pasa lo mismo con una de espíritu, ya, que es muy similar, pero aparte da bono de fuerza, que también probablemente la revisemos más adelante. Entonces, ¿cómo quedó ahora? Quedó en respuesta al ataque oponente. ¿Y qué es lo que hace? Uno de tus aliados en juego adquiere la habilidad de bloquear aliados imbloqueables hasta la fase final, ¿ya? O sea, tu aliado que tú escojas gana esa habilidad, ¿ya? Como queda en respuesta al ataque, ¿no es cierto? El oponente ataca, yo juego este talismán, escojo el aliado cual quiero bloquear, escojo al aliado el cual va a ganar esta habilidad y lo puedo declarar bloqueador. ¿Qué es lo que pasaba antes y por qué no se sabía cómo ocupar? Porque en el fondo, como yo no puedo declarar bloqueo aliados imbloqueables y como este talismán no era en respuesta, en el fondo tendría que jugarla en guerra talismanes, pero ¿cómo la juego en guerra talismanes si el bloqueo ya pasó? Quizás mejor bloqueo antes y después la juego en guerra talismanes, pero sería contraproducente porque en el fondo no se puede. Bueno, finalmente quedó en respuesta y con todo eso solucionado. No olvidar que hay que, ¿no es cierto?, designar el aliado bloqueador en esa fase, ¿ya? Y por último, algo que yo creo que todos ya sabíamos y por si acaso alguien todavía tiene duda, el no puede ser bloqueado es lo mismo que imbloqueable para todo efecto de juego, ¿ya? Seguimos avanzando. Acá el Kelpie, solamente breve acotación que quedó para los aliados de raza vampiro, ¿ya? Seguimos avanzando, ya quedan muy poquitas cartas, ¿no es cierto? Bueno, acá el Rey Arturo también, pequeña acotación, los aliados de raza caballero en el fondo. De todas maneras, ya vimos que el Rey Arturo puede que venga con algún rework, como vimos para los kits raciales. Todavía no se han revelado todas las cartas al momento que estoy grabando este video, pero esperemos que tengamos sorpresas respecto a eso. Ya. Hada Viviana, yo creo que es una de las pocas cartas que queda para terminar esta extensión. Dice, tu oponente no roba en el próximo turno, ¿ya? Aquí estaba la duda si en el fondo era durante todo el turno o era solamente al final. Y aquí te lo aclara que en el fondo no puede finalizar, ¿ya? O sea, no puede robar para finalizar. Es solamente eso. O sea, tu oponente puede robar durante la otra fase. Y aquí algo importantísimo, ya que en el fondo, si tú no puedes finalizar, no puedes robar cartas extras. ¿Por qué? Porque las cartas extras están asociadas al finalizar, ¿ya? De hecho, esa es la razón por qué tú no puedes robar cartas extras en el turno oponente, porque tú no puedes finalizar en el turno oponente en el fondo, ¿ya? Si caí bien claro qué pasa con la Hada Viviana. Seguimos avanzando. Aquí la Valkyria es carta icónica. Finalmente quedó como que no puede anular cartas de oro, ¿ya? Eso igual salió en el DAR 2021 como regla, que las cartas de oro finalmente no pueden ser anuladas. Es más que nada un tema de balance. Antiguamente sí se podía, fue hermosa esa época en que uno podía anular las cartas de oro, pero ahora se opta por un juego más balanceado, por lo tanto no se puede. Seguimos avanzando. Ya quedan poquitas cartas, ¿no es cierto? Bueno, aquí me quiero detener en el conejo escriba. Bueno, ¿qué dice? Por el resto del juego tu oponente juega mostrando las cartas de su mano, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero destacar acá? Que es un efecto permanente. Una vez que se resuelve se va a la zona de efectos permanentes. Pero tú te estarás preguntando,
¿Qué pasa si yo puedo ver las cartas en todo momento? Cuando descarte cartas al azar, ¿lo puedo escoger directamente? Y no. No se puede escoger directamente, siempre se tiene que cumplir que sea al azar. Entonces, ¿cómo hago para poder descartar al azar viendo las cartas? Simple. Tú tomas las cartas, ¿no es cierto? Le asignas un número y tiras un dado. Entonces el número que salga es la carta que va a descartar. Entonces se respeta que estás viendo las cartas, pero también se cumple que sea al azar. Y bueno, aquí ya llegamos al fin de la edición. Ya. Creo que salió un poco más largo de lo que esperaba, pero la verdad creo que aclaré bastante todas las cartas. Ya. Déjenme abajo en los comentarios si ustedes creen que hay una carta que ustedes juegan de otra forma. ¿Qué les parece el primer oráculo, ¿no es cierto?, de la primera edición? Vamos a revisar todos los oráculos, así que ahí atentos a los demás videos. Así que bueno, eso. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, se encuentra abajo en la descripción. Y también los invito a ver los próximos videos de las otras ediciones de los oráculos. Así que nos estamos viendo. Chao, chao.